Hey, buenas noches, sean bienvenidos a esta su clase número 10 del curso de doctrina. Vamos a iniciar con el estudio del noveno y décimo mandamiento, deseos santos. Un breve resumen. eh, con el primer mandamiento, pues estudiábamos la gloria de Dios. Con el segundo mandamiento estudiamos el nombre de Dios. En el tercer mandamiento estudiamos la palabra de Dios. El cuarto mandamiento nos habla de los representantes de Dios en la tierra. El quinto mandamiento nos habla del don de la vida. El sexto mandamiento nos habla del don del matrimonio. El séptimo mandamiento es el don de las posesiones. El octavo mandamiento es el don del buen nombre. El noveno y décimo mandamiento, que son los que vamos a ver el día de hoy, son deseos santos. Bien, hermano. Entonces, para esta clase vamos a leer Primera de Reyes 21. Hermano Julio, si nos puede hacer un breve resumen de esta historia bíblica. Amén, hermano. Bien, esta historia bíblica se trata de una pequeña parcela, una pequeña viña que tenía un varón llamado Nabot de Jezreel. Y esta viña quedaba cercana o contiguo al palacio real donde vivía Acab y su mujer Jezabel. Entonces el rey deseaba esa viña y le pidió a Nabot que se la vendiera o se la diera a cambio, porque él la quería para sembrar legumbre porque le quedaba cerca del palacio. Pero Nabot se negó porque era la heredad de su familia y hay un principio de heredad, pues que lo que te han dado tus padres lo quieres conservar. Y le dijo que no, porque no se la iba a dar. Entonces Nabot se fue a su casa y se fue triste. No comía y lo miró su mujer y le dijo que por qué estaba así todo. Entonces él le dijo que es que Nabot no le quería, no quiso venderle su viña, ni la quiso cambiar. Entonces lo regañó y le dijo que él era el rey, que él podía tener eso, que comiera, que se sintiera bien y que ella le iba a entregar, mire qué soberbia, que ella le iba a entregar la viña de Nabot. Y en efecto, ¿qué es lo que hizo? Toda una conspiración. Empezó a enviar cartas a los ancianos, consiguieron dos testigos falsos para acusar a Nabot de cosas totalmente inauditas eh, contra Dios, contra el pueblo, y finalmente lo mataron. Lo confrontaron al pueblo con esos dos falsos testigos. Estuvieron ahí reunidos los ancianos y todos que fueron cómplices de Jezabel y lo mataron y se quedaron con la viña. Pero es importante también, como lo señala Primera de Reyes, eso no quedó sin castigo, porque entonces Dios mandó al profeta para que se hiciera, para que reprendiera ese crimen brutal que cometieron contra ese hombre. Eso sería, hermano Lester. Bendiciones. Excelente, hermano Julio. Bien, entonces el día de hoy, pues esta historia nos sirve a nosotros para estudiar lo que son los deseos santos, la codicia. Vemos cómo el rey Acab codiciaba tener o ansiaba tener las tierras de Nabot que eran entregadas por heredad. Y así como el hermano Julio nos mencionaba, pues los israelitas tenían un principio de heredad, que ellos conservaban lo que sus padres les habían entregado por heredad a cada uno de ellos. Entonces, la hermana María, si nos ayuda a leer el noveno mandamiento. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no tratemos de adquirir con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo, ni la obtengamos con falsas pretensiones, sino que lo ayudemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece. Bendiciones. Excelente. Ahora ayúdanos con el décimo mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo.
¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no quitemos, ni apartemos, ni alejemos de nuestro prójimo su mujer, sus criados o sus animales, sino que los instemos a que permanezcan con él y cumplan con sus deberes. Excelente. Muchas gracias. Entonces, el problema que vemos en esta historia, hermano Julio, a ver si nos hace un breve resumen y cómo se Sí, resolvió. es la codicia. La codicia realmente fue un deseo insano. Es un deseo insano por cuanto está bien que él hubiera querido comprar algo, pero el problema es de que era la fuerza. Es decir, quería obtenerla, pero como no la obtuvo, usaron medios, medios terribles. Usaron la intriga, lo llevó a cosas, a pecados mayores. Entonces, creo yo que la historia nos cuenta de el hombre, a dónde lo puede llevar la codicia. Y el problema se resuelve en el sentido de que logró su propósito, asesinando a un inocente por quedarse con sus bienes. ¿eh? O sea, un hombre que no necesitaba hacer eso, era el rey, podía tener miles de propiedades, pero mire lo que es el pecado, a dónde lo llevó. Quería la pequeña parcelita que tenía ese pobre varón. Amén, hermano. Amén, hermano, sí, claro que sí. Y así como usted menciona, hermano Julio, vea qué interesante esta historia bíblica, cómo nos ayuda y nos sirve para enseñar cómo un pecado lleva a otro pecado, así como usted lo mencionaba, porque este pecado, esta historia comienza con una codicia. El hombre, el rey en su corazón quiere a como sea la parcela. Él estaba dispuesto a entregar dinero, a pagar o hasta cambio, pero él quería esa parcela, la heredad. Ok, y vemos, hermanos, cómo en esos muchos problemas que encontramos está lo que usted nos mencionaba, los testigos falsos, y casualmente el octavo mandamiento que nosotros estudiamos la semana pasada, pues pudimos ver esto, o sea, el falso testimonio, cómo contrataron a dos testigos falsos para que estos hablaran en contra de este hombre. Ahora, el hablar en contra de él para quitarle su tierra, esto lo llevó a pecar contra el quinto mandamiento, porque a raíz del falso testimonio, entonces vino una condena, condenaron a muerte a este hombre. Y entonces ahí tenemos este pecado en contra del quinto mandamiento. Y vemos que es difícil, así es como usted dice. Y aquí podemos hacer conexión con varios mandamientos según esta historia. Y el problema, pues realmente al final el hombre se queda con la parcela, porque podemos ver el problema desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del rey, él quería la parcela y se la dieron, pues su mujer Isabel, pues se la dio a como utilizando estos medios, pues, y es que no son correctos, a como ustedes mencionan. Y por el otro lado, pues vemos el problema de acá, porque ya hay, de Nabot, que ya hay su problema es que le querían, a como sea, le querían quitar su parcela, su tierra, y se las quitaron al final. Entonces, para uno hubo solución a problema, para el otro, pues no, porque consiguió hasta la muerte. Pero muy bien. Entonces, hermano. El noveno y décimo mandamiento sabemos que habla sobre los deseos santos. Entonces, nosotros, ¿qué quiere decir Dios cuando nos prohíbe codiciar? Si la hermana nos lee Romanos, Eh, Tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. bien, entonces sabemos que Dios nos está prohibiendo tener deseos pecaminosos. Entonces, la codicia es un deseo pecaminoso que nace desde el fondo de nuestro corazón. ¿Ves? Entonces, y eso pasa muchas veces por algo que no deberíamos desear tener.
Y eso tiene que ver mucho con el don de las posesiones. No estamos conformes con lo que Dios nos ha entregado, sino que ansiamos y queremos más. Entonces nuestro corazón, desde ahí es donde nace todo. ¿Ves? Todas las maquinaciones, todos los deseos nacen en el corazón. Entonces, y eso es lo que pasa, pues, del simplemente hecho de pensarlo nos lleva a la acción, nos conduce al pecado. En la pregunta 118 de los catecismos sale que entonces, ¿qué graba profundamente en nosotros los dos mandamientos? No codiciarás. Proverbios 15:26, si nos ayuda a leer ahí. Sí, claro que sí. Abominables son para Jehová los pensamientos del malo, pero las expresiones de los puros son limpias. Oh, bien. Entonces sabemos que no solo son nuestras palabras y acciones pecaminosas las que nos condenan y nos separan de Dios, sino también nuestros pensamientos. Es por eso que muchas veces cuando nosotros estamos en nuestros servicios de oración y confesamos nuestros pecados, pues parte de nuestra lectura de confesión de pecados, nosotros pedimos perdón por aquellos pecados por pensamiento, pecados por palabras, pecados por obra. Entonces, estas son las distintas formas en que nosotros obramos mal ante Dios. Bien, entonces vamos a avanzar. Dice, ¿qué nos tienta a hacer los deseos pecaminosos? Santiago 1:14 al 15. Hermano Julio, si nos ayuda ahí. Amén. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Excelente. En- Entonces, Hermano, entonces, ¿qué significa? Es que es importante esto, lo que decía anteriormente. El pensamiento pecaminoso es como un cultivo y ese cultivo te lleva a la acción. Por eso es condenable desde el pensamiento. O sea, cuando hay esos pensamientos pecaminosos, son peligrosos, porque eso se va cultivando en la mente de la persona que está en eso, y eso puede conducir a una acción. El caso que acabamos de analizar. Entonces, el solo pensar en esas cosas ya es un pecado abominable delante de Dios. excelente, mi hermano, claro que sí. Entonces estamos hablando así como usted dice, ahí nace, ahí está la semillita, ahí está la cosecha en el corazón, con el solo desear, con el solo querer, y después vienen los hechos. Entonces después vienen las malas obras. Y esto es lo que vimos en la historia. Miramos cómo el rey en su corazón, él quería esa heredad, él quería porque eh, pudieron, me imagino yo que pudieron haber sido buenas tierras, aparte de que las tenía al lado de su palacio, entonces él pensó, me toca más cerca, tal vez yo tengo tierras, propiedades que me quedan largos, pero por facilidad, entonces esta está mejor y por eso él desde el inicio pues no llevaba las malas intenciones, porque él sí pecó en codiciar, en querer algo que no es de él. ¿Ves? Pero él la quería obtener de manera honrada, pues le dijo, te la compro o te la cambio, pero vemos como su esposa, pues ella decidió otra cosa, en su corazón cultivó y nació otra cosa. ¿Ves? Y entonces por eso es que vemos que al final de esto Dios lo reconoce, porque ustedes vieron en la historia cómo venía el castigo, mandó a su profeta porque venía el castigo para él y todo pero para su descendencia, pero vemos cómo Dios lo perdonó al rey, pero en su descendencia pues ya fue otra cosa. Entonces, excelente. Ahora, Primera de Reyes 21, del 1 al 16, entonces es lo que estamos hablando, pues, que el deseo que tenía acá de la heredad de Nabot lo llevó
armar una intriga. Bueno, entonces esa intriga fue la que también armaron falsos testimonios, hubo asesinato, que era lo que ya habíamos explicado anteriormente, cómo un pecado lleva a otro pecado. Y esta historia bíblica es bastante interesante y muy apropiada para explicar a nuestro grupo o con quien estudiemos cómo viene en cadena el pecado, cómo se entrelaza entre sí el pecado. Pues muchas veces igual no sé si ustedes han visto cuando alguien dice una mentira. Muchas veces cuando se le va a caer esa mentira, tiene que recurrir a más mentiras y a seguir mintiendo más y más y más con tal de mantener la posición de la primera mentira, la posición inicial. Entonces avanzamos. Si nosotros leemos igual la segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 5, entonces vemos cómo Natán describe a un rico que forzó a un pobre a dar a su única oveja. Esta es la historia bíblica de cómo el rey David, pues, deseó en su corazón tener la mujer de otro. Y entonces, y esto es lo que llega, el profeta llega y le cuenta esta historia. ¿Ves? Como a un pobre que tenía solamente una oveja, pues como este rico que tenía muchísimas ovejas, deseó y le quitó la única que tenía el pobre. Entonces, nos tentará, digamos, codiciar o apartar a una persona, o sea, de su esposa, su esposo, quitarle tal vez sus trabajadores. Muchas veces pasa eso de que, digamos, algún trabajador eficiente lo tiene una persona y tal vez otra persona tiene el mismo giro, el mismo negocio. Y entonces, pero como mira que ese trabajador es eficiente, buscan las maneras cómo jalarlo para donde él, ya sea ofreciéndole mejor salario, ya sea ofreciéndole mejores prestaciones, lo que sea, pero ya es otra persona, quiere ese trabajador porque mira que es productivo para con su rival en cualquier determinado trabajo, pues que uno pueda pensar. Y entonces de esta manera, pues el catecismo nos enseña cómo nos tientan a hacer los deseos pecaminosos o llevar esos deseos pecaminosos hasta consumarlos y hacerlos en pecado. Bien, entonces en la pregunta 120 de nuestro catecismo dice, ¿qué nos enseña Dios al añadir las palabras ni cosa alguna de tu prójimo? Eh, Filipenses 4 del 11 al 13, si nos apoya ahí, hermano Julio. Amén. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excelente. Hermano Julio, entonces, ¿qué nos está enseñando Dios ahí? Nada, nosotros no podemos envidiar, no podemos codiciar nada, absolutamente nada que no sea nuestro, porque nuestro gran proveedor es Dios. Debemos de aprender con lo que Dios nos da. Dios es abundante y aun cuando hay escasez, y me viene al recuerdo, hermano, el caso de la viuda de Cerepa. Esa mujer y su hijo se iban a echar a morir porque ya solo tenían un poquitito de harina. Mire, pero cómo Dios usó a su profeta, mire, para dejarle abundancia de aceite y harina. Entonces, confiar en Dios, y mire que todos los mandamientos dicen eso, confiar en Dios, amarle, temerle, porque sabemos que Él es el que nos va a proveer, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, nos dio Cristo, eso en su ministerio acá. De manera que no hacemos nada, o sea, no nos lleva a nada estar codiciando lo que no es nuestro. Si mi vecino tiene una casa linda, que supera la milla, tiene carro que yo no tengo, hermano, nada de eso puedo codiciar, porque Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, Él me puede dar todo lo que yo necesito. Y posiblemente esas cosas no las necesito. Amén, hermano.
Excelente, hermano. Usted ya lo dijo todo. Estemos siempre contentos con todo lo que tenemos en nuestra vida, de modo a que no codiciemos nada, así como usted mencionó, nada de nada. Claro que sí, hermano. Excelente. Entonces dice, qué buenos deseos quiere Dios que tengamos en nuestros corazones. Y seguimos utilizando Filipenses 4:8, dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad, dice. Entonces, vean qué bonito este versículo, cómo nos está impulsando a que tengamos buenos deseos, que nuestros pensamientos estén dirigidos a todo lo bueno que pueda haber en nuestros corazones. Recordemos que desde el corazón, desde ahí es donde nace nuestros buenos o malos deseos. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo Dios. Dios quiere que tengamos buenos deseos, unos deseos puros, deseos santos, a como dice el título de este mandamiento, noveno y décimo, que tengamos deseos santos en nuestro corazón. Eso es lo que Dios manda y quiere de cada uno de nosotros. Entonces, por eso nos pregunta, qué nos motivará a hacer esos deseos santos? Hermano Julio, Filipenses 4:8 es el mismo que habíamos Amén. leído. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos recomienda el Señor? Pensemos en las cosas hermosas, en las bendiciones de Dios, en lo que nos da Dios, que eso es sobreabundante, dice su palabra, y es sobreabundante. No tenemos que desviar nada de eso. Mira a dónde llevó. Y estaba acordándome también, hermano, cada vez que leemos nos acordamos de cosas interesantes. Eva, el Señor les dio todo para que comieran, todo el Edén era de ellos. Y había un solo lugar, un solo árbol. El que el Señor dijo, no, de ese no. Todo lo demás era de ellos. Mire, no era por hambre, no era porque no, ellos tenían los manjares ahí. Pero mire a dónde lleva esas cosas. Yo creo que el ser humano tenemos tantos ejemplos que nos ha dejado el Señor, que ninguna cosa codiciosa nos lleva a ningún buen lugar, solo a nuestra perdición. Así es que somos sobreabundantes en Cristo Jesús. Excelente, gracias, hermano. Claro que sí. Entonces, eso es lo que nos desea, lo que nos conduce en los buenos deseos, ¿ves? A que podamos servir, a que podamos ayudar, a como usted dice, explicaba anteriormente, a que ayudemos a conservar a los hermanos de sus posesiones, de sus casas, igual a como usted nos explicaba, hermano Julio, hay hermanos pues que pueden tener una casa muy linda. Y está bien, y qué bueno, y Sí, vemos cómo las bendiciones de Dios están alrededor, pues vemos cómo está bien y uno se contenta. Entonces, eso también nos motiva a lo que aprendíamos en el séptimo mandamiento, a que ayudemos a los hermanos a conservar sus posesiones, a conservar lo que ellos tienen. No en el sentido de que, ya mi vecino anda el iPhone 15, yo quiero el iPhone 20 y ni siquiera lo han inventado. Y eso es lo que pasa muchas veces. Muchos miran y no están conformes con lo que tienen, sino que sienten ese malestar y andan en su corazón afligido. Y son personas que se afligen por nada, pues por así decir, porque igual la codicia los lleva y los abruma, más bien, los hace vivir abrumados. Y también en Génesis 38, de 8 al 10, la historia que habíamos estudiado de José, vimos cómo José resistió. ¿Ves? Resistió a la tentación siendo él un joven. Leíamos que José en ese momento, él era un joven y recordemos que la juventud, pues cuando uno es joven, el deseo sexual y todas estas nuevas experiencias que está experimentando ese cambio. Entonces, muchos jóvenes, pues en esa época, pues nosotros, quién sabe, hubiéramos hecho lo contrario, pero vemos cómo José por amor y el temor a Dios, cómo se resistió y más bien exhortó a la esposa de Potifar
la llevó a exhortación a que le fuera fiel. Entonces, no había ningún tipo de deseo malo en el corazón de José para con la mujer de Potifar. Y la historia bíblica nos dice de que era una mujer de bello semblante, pues, para decir de que, que fue que no le gustó o algo por el estilo. Así había escuchado un comentario de alguien, pues, explicando un poco sobre este tema de esta clase. Yo escuché un mal comentario que dice, eso fue que era fea la mujer y no le gustó y por eso no hizo nada. Dice. Entonces, pero no, vemos cómo la Biblia realmente no, nos explica de que era una mujer de bello semblante. Entonces, ahora los deseos santos dice que nos van a llevar a instar al cónyuge de otra persona, a instar, digamos, a los trabajadores de otra persona, a cuidar a los animales, a que las cosas que ellos tienen permanezcan y estén siempre con sus dueños. Entonces, que los trabajadores cumplan sus deberes para con sus patrones. Ese es lo que Dios quiere. Eso es que los deseos santos hagan en cada uno de nosotros para con nuestros prójimos. Entonces, nosotros utilizamos la ley como espejo y vemos cómo nos sirve de espejo. Santiago 4 1 al 2 si nos ayuda a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Bien, entonces nosotros sabemos que el noveno y décimo mandamiento nos muestra nuestro pecado, porque tenemos deseos pecaminosos. Miren este versículo que claro está haciendo. ¿Ves? Tenemos codicia de algo que no debemos desear. Entonces ardemos de la envidia. Cuando miramos a alguien con algo, ya queremos tenerlo, ardemos de esa envidia. Y era lo que ella explicaba anteriormente. Entonces, de esta manera nos está enseñando la ley como espejo, cómo nosotros pecamos contra el noveno y décimo mandamiento, deseando y codiciando lo que no debemos de tener. Entonces, siempre pues ya sabemos que enseñamos que la ley como espejo, pues el objetivo es de llevar al arrepentimiento a las personas, al verdadero arrepentimiento, que la persona se contrite, que la persona contrite ese corazón y que diga, he pecado contra la ley de Dios, le he fallado a Dios. Entonces, cuando alguien ya está en ese punto para decir ya el barro está listo para formarlo. Entonces nosotros le entregamos el evangelio. Y el evangelio pues es la vida activa y la vida pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos salvó. En Hebreos 4:15 dice que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Jesús nunca codició tener nada y vemos de que él nunca quiso una casa, nunca quiso tener animales ni nada. Él caminaba con su vestimenta y con su padre que le acompañaba. Ese era su armamento con el que, y él no deseaba nada. Hebreos 9:26 dice, en la consumación de los tiempos se presentó de una vez y para siempre. Entonces ese fue el sacrificio como nuestro sumo sacerdote. Recordemos que en el Antiguo Testamento, pues los sacerdotes ofrecían, presentaban la ofrenda ante Dios, los sacrificios, pero esta vez, pues nuestro sumo sacerdote Jesucristo se presentó a sí mismo como ofrenda de olor grato ante nuestro Dios y él pagó todos nuestros pecados. Entonces, cuando ya tenemos, pues el mandamiento, lo que Jesucristo hizo por nosotros, pues ya el mandamiento al cristiano nos sirve como guía. Entonces, en Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, dice, que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces nos muestra que Dios quiere que le demos gracias por su bondad al tener solo deseos santos, tener solo buenos deseos que nazcan desde nuestro corazón. Y este es el mandamiento que nos debe de guiar a cada uno de nosotros como cristianos. Y este es el mandamiento como guía que nosotros debemos de enseñar también a nuestros grupos que tengamos o a quien le estemos enseñando de la palabra. Entonces, hermano, este gráfico que tenemos al final
nos ayuda a entender un poco más lo que es la ley de Dios. Entonces, en el noveno y último mandamiento nos dice, si usted mira la parte celeste acá, nos dice de que no debemos desear, ¿ves? Algo que no debemos tener o algo que no deberíamos de tener. Entonces, porque en los malos deseos no, que nacen del corazón, que se alimentan allá, como decía nuestro hermano Julio, de ahí nace la semillita, ahí es donde se germina esa semilla del mal deseo en nuestro corazón. Eso conduce a que lo llevemos a palabras y a hechos pecaminosos. Entonces, eso nos hace recordar de que por nacimiento el viejo hombre que mora en nosotros y nuestro corazón está inclinado siempre al mal. ¿Ves? Y este es un ciclo pues que nos hace vivir siempre en malos deseos, en malos pensamientos, y esa es la vieja naturaleza. Ahora, tenemos que aprender algo, sí, porque eso es algo con lo que nosotros vivimos a diario. Tres cosas nos separan de Dios: nuestro viejo hombre que mora en nosotros, el mundo pecaminoso y el diablo. Estos tres nos separan de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros sí tengamos deseos puros y santos, porque esos deseos puros y santos que nacen en cada uno de nuestros corazones se convierten en palabras y hechos que complacen a Dios. ¿Ves? Entonces, eso nos lleva a que por la fe, que es un don que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, entonces conocemos y amamos la voluntad de Dios y queremos vivir agradecidos con esa obra de Jesucristo y queremos vivir teniendo en nuestros corazones pensamientos y deseos santos. Entonces, vemos que ahí hay un conflicto. Si ustedes logran ver en la parte de aquí abajo, pues nos enseña que aquí hay un conflicto entre nuestra vieja naturaleza y lo que deseamos. Y eso se me viene a la mente ahorita. eh, este pasaje bíblico de Pablo que dice que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces vemos cómo de una manera u otra el apóstol Pablo nos muestra ese conflicto que tenemos siempre, que vive en nosotros, porque realmente es una lucha, es una batalla y tenemos que estar ahogando diario a ese viejo hombre. Entonces nosotros aquí pues aprendemos con esta tabla lo que Dios no quiere y lo que Dios sí quiere según el octavo y noveno mandamiento para con cada uno de sus hijos. Amén, hermano Lester. Solo agregar un poquito. Claro. Mire, esta lucha es, como usted decía, es una lucha permanente durante toda nuestra vida en esta tierra. Vivir luchando contra el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál va a prevalecer? Aquel al que alimentemos mejor. ¿Cómo alimentamos al nuevo hombre? Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace tener pensamientos puros, sanos, que agraden a Dios. Pero si no nos alimentamos con eso, entonces alimentamos al otro. Y entonces ahí vendrán todas las cosas terribles que he estado mencionando. Amén, hermano, solo eso. Excelente, hermano. Gracias por su buen comentario. Sí, tiene razón. Entonces nosotros por eso es que tenemos que vivir constantemente a diario metido en el Evangelio, en el estudio del Evangelio. Esas lecturas bíblicas que hacemos a diario, ese es un medio que nos ayuda a vivir alejado de los malos pensamientos. Porque como usted dice, hasta que sea nuestro último suspiro, ahí va a estar ese viejo hombre morando en cada uno de nosotros. Pero nosotros vemos si le damos pase, como usted dice, o lo dejamos ahí ahogado. Excelente, hermano Julio. Entonces, mire, una actividad de consolidar que tenemos ahorita, dice, en adición a lo que Dios específicamente menciona en estos mandamientos, dice, qué comúnmente se codicia en el mundo hoy en día. Hagamos una lista, dice. Hermano Julio. Codiciamos cosas materiales, hermano. Codiciamos cosas materiales.
querés tener un buen carro, querés tener una buena ropa, querés tener una buena casa y tenés tu casita, pero querés otra casa o querés como la del vecino y eso es la que dice, mira, aquel ni, ni estudiado es y mira la casa que tiene y yo no la tengo. Ahí eso es codicia. O sea, ya empieza ese pensamiento malo, venenoso en la mente de la persona. Y ya por último, quién sabe qué maldades, el tipo de Acab o tipo de Isabel, tu mente, la mente va a llevar a hacer a la persona. Entonces, el hombre desea cosas materiales, cosas que son transitorias, y eso es lo más triste, cosas que a lo mejor no las necesitas, solo por pura vanidad. Excelente, hermano Julio. Sí, muchas veces también no es que es de cosas materiales, sino de que la persona tiene que es humilde y entonces los sentimientos de esa persona y que es bien pura, entonces la otra persona también desea así ser como esa persona y también es una manera de codiciar lo que es la esencia de la persona. Bueno, en parte, pues yo, en ese sentido, pues yo diría que no lo vería malo, pues, ahí, porque desear ser bien o ser mejor, como, o sea, tal vez no mejor, pero tal vez tener buen corazón y buen sentimiento que pueda tener otra persona, pues no le miro mucho Hermano más. Lester, sí, El, y el Señor dice, sed imitadores de mí, y el Pablo, el hermano, Pablo también dice, sed imitadores, ¿verdad? Entonces, no es malo. Qué sí, bendición sería que todo el mundo quiera ser humilde, sencillo, agradable, pero realmente envidiamos a las personas. La hermana tiene una razón en el sentido de que sí envidiamos a algunas personas, pero no para lo bueno. sí. Envidiamos porque no podemos ser nosotros, eso. Y entonces más bien decimos, no, es hipócrita, quién sabe qué. Entonces, pero sí, hay nada más hermoso que sean nobles de corazón. Sí, no, y muchas veces sucede que realmente siguiéndole el hilo, a como dicen, envidiamos muchas veces sus dones, pero tal vez no lo hacemos con una buena intención. Tal vez vemos de que esta persona en un trabajo se desenvuelve mejor, y vemos que esos dones pues lo hacen una persona fructífera. Muchas veces nosotros queremos ser como esta persona, así de bueno y todo, pero siempre con el pensamiento de que si yo soy bueno, voy a tener más, voy a obtener más. Siempre va el factor del ídolo del dinero ahí pintado. Siempre queremos algo bueno, pero para algo súper mejor para nuestra conveniencia. Muchas veces pasa eso también. ¿Ve? Y muchas veces codiciamos el empleo de una persona, también queremos su empleo, queremos este, no sé, a como dicen, pues muchas veces la mujer o el hombre de otra persona se codician, hoy en día son cosas comunes, muchas veces se crean intrigas, buscar cómo separar a personas para quedarse, y esos son ejemplos pues que se han visto hoy en día, verte de cómo la manera en la farándula se mira bastante eso, en estos artistas de renombre, vemos cómo pasa muchas veces eso, de que de repente alguien está casado con una persona y aparece ya a los 2, 3 días y casándose con otra, ¿ve? Y son intrigas y nacen de intrigas y muchas veces pasan por lo mismo, ¿ve? Entonces sí, y realmente pues estas son cosas que hoy en día suceden pues y realmente no estamos exentos de todo esto. Entonces, Sí, excelente. Mire este qué bonito, hermano. Me gusta bastante esta parte de profundizar para seminaristas que dice en su carta a los filipenses, que realmente la estudiamos bastante, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice. Entonces, ¿cómo podemos aprender lo mismo?
hermano. Refugiándonos en la palabra de Dios. Excelente. Amén. Diga, hermano Julio. No, no, yo creo que sí, es que la verdad es que debemos de aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Mire, una cosa no sucede por gusto, pero la verdad es que como que en determinado momento el hombre nos desesperamos y perdemos esa confianza en Dios. Sobre todo cuando estamos pasando situaciones, por ejemplo, hermano, si usted está desempleado y tiene su familia y de pronto ay, su esposa le dice, mira, este, no tenemos una semana de solo estar comiendo frijolitos. eh, tenemos que... Entonces, a veces esas necesidades materiales, nosotros decimos, no, entonces Dios no está conmigo, yo voy a buscar qué hacer. Entonces el hombre empieza a hacer cosas que no le convienen, que no agradan a Dios cuando, cuando perdemos esa confianza, cuando perdemos esa fe, cuando perdemos ese hilo conductor. Fíjate que en el caso de Sara y Abraham, si acordamos un poquito de esa historia, Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pero la señora dice, no, ya estoy vieja, ya no puedo hacer nada de eso, y mi vientre ya no va a parir a nadie. Mira cómo pierde uno la fe. Y ahí le dio que se acostara con su sirvienta. Ah, pues también el Señor quiere que tenga un hijo con mi sirvienta. Y ya, mira, todo el problema que se creó con Ismael. Entonces, realmente, el, si confiáramos plenamente en Dios, la verdad que todos le hemos fallado. Yo creo que no pasarían cosas terribles, pues que pasa. Yo creo que falta lo que dice Pablo es cierto, hay que aprender a contentarte con Dios, porque todo el tiempo Dios no te va a tener en esa situación. Va a pasar una etapa y luego, wow, miremos a Job, cómo lo sacudió Satanás. Después vino Dios, pasó su tiempo, logró vencer, porque realmente no logró ni con todo y su mujer. Satanás le echó a la mujer para que maldijera a Dios y no lo y logró. Y entonces vino Dios y lo multiplicó. Entonces, realmente ese versículo es maravilloso, hermano. Yo creo que tenemos que aprender a tener fe, una fe férrea, una confianza plena en el Señor. Sí, excelente comentario. No, y me gustó la historia de Abraham que trajo a colación para esta parte de este tema. Sí, muy buena. Y a mí solo me hace pensar algo, hermano. Si vemos el apóstol Pablo. Él fue instruido por maestro Gamaliel. Vemos que su posición y su postura que él tenía dentro de la sociedad judía era bastante grande, pues era bastante alta su postura. Era un hombre que no padecía necesidades, pues era doctor, era estudioso, era muy buen estudioso de la ley y vemos que vivía bien. Pero vemos que hay cambios, que es lo que estudiamos, ya con el nuevo hombre renacido en él, como estas cosas materiales que él, de las que él estaba acostumbrado pues a deleitarse muchas veces, pasan a ser secundarias. Y entonces eso es lo que nos enseña, pues, cómo aprendemos nosotros, cómo aprendemos lo mismo de este hombre de Pablo, cómo después de tenerlo todo, de vivir una vida cómoda, cómo pasa por decir, a una vida que le presentó en lo que es material bastante miseria, por así decir. Sabemos que fue un hombre que se dedicó, él teniendo la potestad de poder vivir de la ofrenda de la iglesia, pues él muchas veces no optó por ella, sino sabemos, muchas de sus cartas nos enseñan de que él trabajaba haciendo carpa, él se dedicó al trabajo y conseguía sus alimentos. Él recibió ofrendas de varias iglesias, claro está, yo creo que la de Filipenses fue una de las que le apoyó bastante también, la iglesia de Filipo. Entonces, pero aún así vemos cómo él, por eso él nos habla, dice, he aprendido
a contentarme cuando tenía en su posición y ahora que mi situación está bastante, por así decir, deplorable económicamente, pues él está firme en la palabra, porque él aprendió algo aquí y aprendió de que su problema en este mundo, en esta tierra, no es el afán, no es el que voy a comer hoy, no es el que voy a vestir mañana, qué voy a beber mañana, a dónde me voy a recostar, no. Él aprendió que su problema en esta tierra era el pecado que moraba y que mora en él y en cada uno de nosotros. ¿Ve? Y que sabemos de que nuestro Señor Jesucristo pues ya pagó por ese pecado y tenemos, prácticamente somos libres de toda esclavitud. Entonces, por eso es un hombre que vive contento y en sus reiteradas cartas, pues él decía de que morir para él y morir en Cristo era una ganancia, pues era un hombre que no temía a la muerte y menos por llevar el mensaje del Evangelio hacia la historia, disculpe, hacia la iglesia primitiva. Y eso es lo que la historia, pues, igual nos cuenta también. En el nacimiento de la historia de la iglesia primitiva, pues, esto es lo que nos dice, cómo se creó, toda la dificultad que pasaron cada uno de los apóstoles, cada uno de los hermanos que se sumaban cada día más. Sabemos todas las persecuciones que había y eran momentos, pues, para ellos momentos bastante desconcertantes, momentos bastante desesperados, pues saber de que uno no podía predicar la palabra de Dios en plena libertad, sino que hacerlo a escondidas y con miedo a que, o sea, los persiguiesen, los agarrasen y hasta los matasen, pues. Entonces, realmente, pues, como ustedes mencionaron, pues, vamos a aprender lo mismo de vivir. Eh, si en la palabra de Dios, alimentando, ya nuestro hermano Julio nos decía, pues, de que alimentando a diario nuestros corazones con la palabra de Dios, eso es lo que podemos hacer. Bien. Ve, y entonces, y de esta manera, pues podemos vivir así como este hombre, pues, y me llamaba bastante la atención esta imagen que les puse aquí en la diapositiva con respecto a este versículo, pues, porque si ustedes ven la condición que está el apóstol Pablo ahí, estaba preso, estaba encadenado. Y más, sin embargo, pues él dice que él ha aprendido a contentarse y eso es la palabra de Dios el que lo tiene en esa situación. Entonces, de manera de que Dios es todo para él y así debería ser para todos nosotros. Dios es todo para nosotros. Sabemos que tenemos una promesa de vida eterna, tenemos un futuro venidero, porque desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él quería un mundo que no fuese, que el pecado no entrara, que Adán y Eva vivieran eternamente. Pero más sin embargo sabemos qué es lo que pasó pues con el diablo. Entonces, hermanos, esta fue la clase para el día de hoy. Ya aquí estamos terminando lo que es la ley de Dios, lo que es prácticamente una de las doctrinas que nos enseña el catecismo, una de las doctrinas bíblicas que nos está enseñando el catecismo. Para ya la clase que viene, ya no vamos a memorizar, pero sí vamos a tener bastante lectura. Entonces vamos a leer el capítulo 1 de Génesis, vamos a leer la creación, vamos a leer en nuestro catecismo la página 128 a las 218. Ahí tiene las preguntas 145 a las 264. Si usted mira, es bastante lectura la que hay. ¿Ves? Pero yo le doy una idea, apóyense con las tablas. ¿Ves? Las tablas, por lo general, que trae su catecismo, resumen muchas de las preguntas con sus respuestas que traen ahí. Muchas veces también su catecismo pueden ver de que una pregunta tiene 3, 4, 5 versículos para explicación. Entonces pueden leer uno o dos, pues dependiendo de cómo si lograron captar la pregunta y si lograron captar la respuesta en el versículo. Si tienen dificultades, pues es recomendado que lean otros versículos de los que la propuesta que el catecismo le da con respecto a la pregunta que sale. Bien, no hay pregunta, hermano Julio. Estamos claros ahí, ¿verdad?
Amén. Oh, sí, También es importante por cada sí. pregunta ver el versículo que realmente te aclara, porque a lo mejor hay uno que es más clarito y subrayar ese para que ya lo tengas como, o sea, ya bien definido, que te da una respuesta a la pregunta. Como una base, está sí, está bien esa observación que usted hace. Por eso yo les decía de que muchas veces hay versículos que como que nos cuesta un poquito entender la pregunta, la respuesta a esa pregunta. Pero como usted dice, hermano Julio, tiene razón. Hay otro versículo que realmente está bastante claro. Por eso nosotros tenemos que, una clave de esto, hermano, es de que en las preguntas. Cuando nosotros leemos las preguntas, nosotros los versículos que trae el catecismo podemos ver las palabras clave. ¿Ves? Ahí muchos versículos traen palabras clave que nos ayudan a esclarecer o dar una buena respuesta a la pregunta. Y como usted dijo, hermano Julio, es excelente que sería bueno que subrayáramos ya el versículo que tenemos más claro. Excelente. Gracias, hermano Julio. Bien, vamos a despedirnos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por el alimento espiritual que nos has dado. Gracias por los buenos comentarios de nuestros hermanos, Padre Santo, porque juntos en comunión en tu iglesia estamos creciendo, estamos aprendiendo cada día más los unos de los otros, porque tu santa palabra nos sirve, Señor, para guiarnos. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado tus mandamientos para conocer tu voluntad, porque a través de cada uno de ellos sabemos que tú te muestras y te das a conocer cuál es tu voluntad, qué es lo que sí quieres que hagamos según tus mandamientos. También nos ayudas porque a través de ellos nos dices también lo que no deseas para que nosotros hagamos en nuestra vida. Sabemos que esta es una buena guía, la ley como guía para podernos guiar y poder vivir conforme a tus pasos, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque nos diste a tu Hijo Jesucristo, porque en realidad nosotros somos pecadores, Padre Santo, y nosotros mora esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, tenemos esa lucha diaria, esa lucha constante. Pero también sabemos que tu Hijo Jesucristo vino a la tierra y vivió perfectamente a tu agrado y que esta vida activa se nos atribuye a cada uno de nosotros de manera inmerecida y de manera gratuita, Señor. Por eso que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros y que nos permita vivir siempre con el mandamiento como guía para poderte agradar el resto de nuestra vida hasta que estemos en tu presencia. Amén, amén y amén. Amén, Bueno, bendiciones. bendiciones. Buenas noches, hermano Julio. Buenas noches, Gracias. hermano. Pasen un fin de semana feliz. Igual, saludos a la doña. Amén.